Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver los bucles, importantísimo, otra piedra angular de todos los lenguajes de programación. Bien, ¿para qué nos sirven los bucles? Vamos a empezar. Los bucles sirven para ejecutar un bloque de código una cantidad determinada de veces. A veces incluso, si no tenemos cuidado con las condiciones, podemos crear bucles infinitos, o sea que se repiten hasta el infinito, nunca cesan. Tenemos que detener el código manualmente porque, bueno, si no, no se detendría jamás, ¿verdad? Bien, en JavaScript tenemos todos estos tipos de bucles. Tenemos el bucle for in, for off, while and do while. Bien, hoy los vamos a ver todos con ejemplos sencillos. Primero, el más importante de todos, que es el for. ¿Sí? En la mayoría de los lenguajes el for es la estrella de los bucles, ¿sí? Es lo que más vamos a utilizar. Bueno, y tenemos unas variantes en JavaScript que son estas, que también son útiles. Son como atajos nos va a simplificar el tipeado, digamos, de un bucle for normal, pero es básicamente el mismo funcionamiento. Bien, vamos a, como dije, primero crear un array con el que vamos a trabajar. Vamos a crear un array que tenga, por ejemplo, no sé, colores. Voy a poner blanco, negro, verde, rojo. Ahí está bien. ¿Para qué tanto? Y vamos a poner en funcionamiento el bucle for. Bien, vamos a crear, por ejemplo, una variable texto, que es lo que vamos a imprimir en la página. Un string vacío. Bien, ahora podría ir agregando a este string, como hemos hecho antes, los colores y el código HTML, ingresando en el array a cada posición para cada color, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, poner texto, como hemos hecho ya antes, así igual, array 0, más concatenamos una etiqueta HTML para que me haga un break, o sea que me hace un salto de línea, y podría ir repitiendo esto para ir concatenando todos los colores a la variable texto. Bien, claro, esto es muy repetitivo y parece muy poco práctico. Bien, un bucle es una solución excelente para este tipo de casos y para un montón de otros casos. En realidad los bucles son un arma predilecta de cualquier programador. Bien, ¿cómo solucionamos esto con un bucle? Bueno, declaramos una variable i que vamos a utilizar dentro del bucle. Bien, entonces decimos for 3 declaraciones que vamos a hacer dentro de los paréntesis del for. Bien, la declaración 1 en JavaScript no son obligatorias, pero casi siempre las vamos a utilizar, ¿sí? Entonces la primera declaración vamos a darle valor a una variable. De hecho podemos darle valor a varias variables, pero casi siempre vamos a usar una. Entonces vamos a igualar i a 0. Bien, ponemos punto y coma, y acá viene la segunda declaración, que es la condición. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar este bucle? Entonces tenemos que darle una condición. Hey, mientras esto sea true, mientras esto sea verdadero, ejecutame el bucle. Cuando sea falso, salís del bucle, ya no se ejecuta más este código. Bien, entonces vamos a decir hasta que i, mientras i sea menor que el largo del array, o sea, array.length. Ahí está. Y vamos a separar un poquito. Ahí está. Bien. Y ahora viene la tercera declaración, que es
la vamos a utilizar para incrementar la primera variable, la que inicializamos. ¿Sí? De nuevo, esto no es obligatorio, pero siempre es bueno utilizarlo. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Cómo se ejecutan estas declaraciones? Bien, aquí va el bloque, ¿no? O sea, vamos a poner el mismo bloque que dijimos que es repetitivo, que necesitamos ejecutar tantas veces. Entonces, text igual, array, y concatenamos al break. Listo. Bien, ¿cómo funcionan estos parámetros? Bien, el primero, cuando asignamos un valor a una variable, se ejecuta solo una vez, cuando entra el bucle for. ¿Sí? Solo una vez. Entonces ahora y es igual a 0, esto ya no se toca más, no se vuelve a ejecutar. Luego está la condición, el segundo parámetro. Bien, la condición se pregunta cada vez que va a entrar que va a ejecutar un bucle, ¿de acuerdo? O sea, viene la primera vez, pregunta si esto es verdadero, si esto es falso. Si esto es falso de entrada, no se va a ejecutar nunca, o sea, lo salta directamente al bucle y sigue ejecutando nuestro código, ¿no? Normalmente. Bien, entonces, si esto es true, va a ejecutar el bucle. Bien, al final de cada bucle va a ejecutar nuestra tercera declaración, que es el incremento de la variable en este caso. ¿Sí? Entonces esto se ejecuta al final de cada bucle y esto se ejecuta antes de que se ejecute cada bucle. ¿De acuerdo? Bien, entonces la condición va al inicio del bucle y esto va al final del bucle. ¿De acuerdo? Entonces ejecuta el bucle, me incrementa y pregunta. Si esto da true, vuelve a ejecutar, incrementa y pregunta. Bien, cuando esto ya de falso, cuando la condición de falsa, sale del bucle. Y abrimos el servidor y aquí está nuestro resultado. ¿De acuerdo? O sea, acá está imprimiendo todos los elementos del array con un break, por eso me hace el salto de línea. Está ejecutado perfectamente como lo esperamos. Acá está la consola, le voy a borrar. Bien, esto así de útil es un bucle for. No solo para ahorrarnos un código repetitivo, sino porque a veces necesitamos ejecutar algo tantas veces pero que es un número de veces que no conocemos, que es desconocido. Por ejemplo, si tenemos un array que, por ejemplo, tiene almacenado la cantidad de preferencias de un usuario, lo que sea de artículos, lo que fuera, lo que se trata de nuestra página. Entonces, cada usuario va a tener un número distinto de gustos, por lo que no sabemos de antemano cuántas veces hay que ejecutar un código. Para eso necesitamos sí o sí un bucle, ¿de acuerdo? Que ejecute, que se mueva por todo el array, por ejemplo. Bien, una vez entendida la importancia de los bucles, continuamos al siguiente, que es un bucle for in. Bien, el bucle for in funciona de manera similar, pero nos va a servir para los objetos Java, ¿se acuerdan? Los que vamos a crear uno, por ejemplo, persona. Vamos a almacenar, digamos, las propiedades de una persona. Digamos, el nombre va a ser el clave del nombre de esta persona. Vamos a poner Maxwell. Digamos, otra apellido. Lázaro. Y edad 35, por decir algo. Bien, ahora digamos que necesito moverme con un bucle a través de este objeto JavaScript, ¿sí? Entonces puedo usar un bucle for in. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer for x in persona. Y vamos a crear otra variable texto2 para usar de la misma forma que recién. Ahí
está. Y decimos texto 2 persona X. ¿Se acuerda cómo funcionaban estos objetos JavaScript? Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, fácil. X va a representar todas las claves que estén dentro de este objeto JavaScript. O sea, todas las claves en persona son nombre, apellido, edad. ¿De acuerdo? Entonces, y si hubiera muchos más, todas. Entonces va a recorrer todas las propiedades de todas las claves, todas las keys de esta persona. Entonces al texto me va a estar agregando el nombre, o sea, puedo acceder poniendo aquí entre los paréntesis la key nombre, la clave nombre, de la misma forma apellido, edad y todas las que hubiere, ¿no? Entonces ahí va a ir accediendo a todos los valores que tenga este objeto. ¿Sí? Es como similar a lo recién, pero específicamente diseñado para analizar los objetos JavaScript y recorrerlos de una manera muy sencilla. Entonces vamos a ponerlo en el output para que vean que funciona exactamente de esa forma. Ahí está. Guardamos cambios y ahí está. Bueno, no le he puesto ni un espacio, nada, por eso quedó todo pegado, pero bueno, Maxwell, Lázaro y 35. Bien, accedió a todos los elementos. Vamos a ver, queda un poquito más presentable. Ponerle un espacio aunque sea. Ahí está. Perfecto. Continuamos. Bien, continuamos al bucle for of. El for of es muy similar, nos va a servir de nuevo para recorrer, esta vez no un objeto sino un array, ¿sí? Un objeto array. Este es de nuevo, muy cómodo para ahorrarnos, digamos, tipeado. Hacemos for of persona. Perdón, un array, podemos usar el primer array. Ahí está. Bueno, para no usar el mismo output de siempre, lo que voy a hacer es usar otro método del objeto document, que es nuestra página, el objeto documento, y voy a usar un método write. Entonces X más break. Ahí está. Bien. Esto es muy similar al de arriba, solo que en vez de accesar a las claves del objeto, lo que hace for of es ingresar a recorrer todo el array, o sea, todas las posiciones, la 0, la 1 hasta el final, ¿sí? O sea, lo podríamos hacer tranquilamente con un bucle for tradicional, pero bueno, digamos que esto nos ahorra un poquito de trabajo simplemente. Y bueno, acá lo que estoy haciendo es, en vez de usar el output de siempre, que es usar fíjense que es otro método del objeto documento, lo que siempre utilizamos de output, get elements, lo que agarramos un objeto, una etiqueta, la identificamos por el ID y ahí imprimimos lo que siempre le ponemos acá, ¿no? Esta es otra forma, es un método directamente que es write, y bueno, lo que va a hacer es esto, ¿no? Va a imprimir al final de todo lo que haya, nos va a imprimir al final lo que pongamos aquí en write. ¿De acuerdo? Bueno, pero fíjense que funciona perfectamente. Nos recorrió todo el array y con un break, porque nos hizo un salto de línea en todos los index de ese array. Bien, continuamos a los bucles while. No son tan populares, no se usan tanto como los for, pero bueno, hay que conocerlos. A veces los podemos llegar a utilizar. Lo que voy a hacer es igualar la misma variable i que ya teníamos antes a 0 de nuevo. Y voy a decir, los bucles while solo llevan una cosa, una condición y listo. O sea, mientras esa condición se cumpla, ejecutas el bucle. Entonces hacemos while, vamos a poner la condición i sea menor que 10, me vas a ejecutar todo esto. Bueno, vamos a usar document write, ya que estamos. Entonces me vas a imprimir, a ver,
El número es... y concatenamos y luego incrementamos claro, si no sería un bucle infinito, ¿sí? Entonces, nada, cada vez que termine de ejecutar, vuelve a preguntar si la condición es true o false. Cada vez que sea true va a volver a ejecutar. Por eso es muy importante que incrementemos acá, si no entraríamos a un bucle infinito. Bueno, guardamos y vamos a abrir aquí está. El número es 0, el número es 1. Bueno, no le puse un break. Vamos a ponerle porque queda un poco desprolijo. Guardamos cambios y ahora está. El número es y fíjense que llega perfectamente hasta el 9. Cuando llega y es igual a 10 ya no se cumple, sale del bucle y sigue ejecutando. Muy bien. Luego el do while es muy similar, solo que digamos que es una forma distinta de declarar el bucle, pero realmente es muy similar. Do hace esto, while, o sea, es otra forma de escribirlo simplemente. Y pongo la condición acá, y sea menor que 10. O sea, de todas formas voy a volver a igualar y a 0, porque si no... Ahí está. Entonces, estos son totalmente equivalentes. Es el while de arriba con el do while de aquí abajo. O sea, solo es otra forma de escribirlo. Do, haceme esto mientras y sea menor. Y tengo que incrementar aquí. Ahí, muy importante. Entonces guardo cambios. Ahí está. Bueno, ven que está con el while de arriba está ejecutado esto, y con el while de abajo pasa exactamente lo mismo, va de 0 a 9. Es un funcionamiento exactamente igual. Finalmente hay una última palabra clave que tendríamos que saber en los bucles, que sería el break. El break es una palabra clave que nos sirve para cortar el bucle, terminarlo en una situación específica que agarramos. Por ejemplo, si yo le digo acá dentro del bucle if y es igual a 6, entonces break. Ahora cuando i sea igual a 6 se va a cortar el bucle, va a salir. Guardo cambios, pongo bien el signo de comparación, que son los dos iguales, y ahí está. Fíjense que en el primer while, que no tenía ningún break, lo recorrió completo hasta el 9, y en el segundo fue hasta 5. Fíjense que ahora se corta en 5. Claro, porque cuando i ya es 6, sí cumple, digamos, esta condición, pero en medio se encontró con que i ya era igual a 6, entonces ejecutó break. Cada vez que el bucle se encuentra con un break, lo corta, directamente sale del bucle. Bien. Esas serían todas las herramientas que necesitamos para manejar los bucles. Espero que les haya gustado la clase. Denle like y hasta la próxima. La verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser